Las ruedas de orugas son un tipo de tren de rodaje muy útil cuando las máquinas tienen que trabajar en condiciones adversas y se usan principalmente en maquinaria de obra pesada. En esta presentación vamos a exponer los comienzos de las aplicaciones de este tipo de ruedas, para qué sirven, es decir, en qué tipo de terrenos nos van a ser útiles las ruedas de oruga. Citaremos también los elementos más importantes del tren de rodaje. Después detallaremos paso a paso el proceso de construcción de estas ruedas y veremos un ejemplo concreto para ver su gran utilidad en ciertos tipos de obras. Por último, realizaremos un resumen de lo más importante. En 1903, en Estados Unidos, se comenzaron a construir los primeros tractores oruga, que debido a sus ventajas se han extendido hasta el día de hoy, incorporándose incluso en algunos vehículos militares como los tanques. Las ruedas de orugas son un dispositivo de transporte utilizado principalmente en vehículos pesados como tanques, tractores, excavadoras. Consiste en un conjunto de eslabones modulares que permiten un desplazamiento estable aun en terrenos irregulares. La mayoría de las orugas forman parte de un cinturón flexible con un conjunto de eslabones rígidos unidos unos a otros fuertemente. Los eslabones ayudan al vehículo a distribuir el peso en una superficie mayor que la que hubiera tenido en el empleo de ruedas, y esto hace que pueda moverse por un número mayor de superficies sin hundirse debido a su propio peso. Vamos a ver los elementos de los que está compuesto un tren de rodaje. Sistemas superiores de rodaje. Eslabones. Rodillos, que tendrán que disponer de un buen soporte estructural. Segmentos. Pasadores y bocinas, que si están dimensionalmente compaginados a los eslabones, proporcionarán una buena tracción integral. Sellos, ruedas guía y zapatas. Veamos, en primer lugar, cómo se construye el dispositivo de la oruga. Para empezar, los técnicos acoplan 4 conjuntos de ruedas intermedias a un larguero del armazón, siendo estas de plástico y caucho. Después, se monta la suspensión del eje usando una pieza de goma para que las ruedas se muevan con total flexibilidad. Se aprietan los pernos y se marcan para indicar que ya están listos. Una vez que acoplan 2 conjuntos más de ruedas intermedias, ya está terminado lo que se denomina unidad del larguero del armazón. Después, se acopla un tensor al larguero del armazón. El tensor servirá para ajustar o aflojar la rueda de caucho. A continuación, se ensambla la unidad de la rueda de arrastre, que es la pieza que mueve la oruga. Primero, se introduce un motor de accionamiento en una carcasa, después la unidad de la rueda de arrastre y, por último, un cojinete industrial. Finalmente, instalan una placa de soporte que completa la unidad del motor de accionamiento. El siguiente paso es montar la unidad de accionamiento en la unidad del larguero del armazón. En el siguiente paso se instalará la oruga de caucho sobre el larguero del armazón. Un poco de lubricante hará que la rueda se mueva mejor hasta que su resalte se engrane con la rueda de arrastre. Después se instala una rueda guía más grande en el extremo de la oruga, asegurándola al eje.
Se aprieta el tensor para asegurarse que la oruga de caucho tenga la tensión adecuada. Completando la unidad del tren de rodaje, la excavadora se deslizará sobre dos de estos trenes. Más tarde, instala la suspensión principal de la máquina sobre el chasis y después la válvula hidráulica a dicha válvula, que es el núcleo central, donde irán conectados todos los tubos y manguitos utilizados para controlar la máquina. Después, con ayuda de una grúa, se monta el motor sobre el chasis. Y a continuación, se acopla un cilindro hidráulico que irá conectado a los tubos de fluido. Se coloca un cilindro a cada lado de la máquina. Estos servirán para accionar la cuchara de carga de la máquina, hacia arriba y hacia abajo. Después se conecta el tren de rodaje al chasis, usando una pieza de sujeción especial que ajusta utilizando una herramienta neumática. A continuación, se instala el cargador, que es la pieza que sujeta la cuchara u otro accesorio. Después de instalado, la máquina podrá levantar hasta 2.800 kilogramos de peso. Este se asegura el soporte mediante unos pernos industriales de gran sección. Luego se instala la cabina del operador, cuyo fin es protegerle de posibles impactos. Después se comprueba que el brazo del cargador funciona correctamente. Acto seguido, se conduce la excavadora hacia un dispositivo donde se verificarán todos los sistemas. Se enciende el motor y le dan gas hasta que alcance la temperatura a la que funcionará normalmente. De esta forma comprueban que todo funciona a la perfección, obteniéndose así la máquina terminada. Para ver la gran utilidad de este tipo de tren de rodaje, mostramos un ejemplo de aplicación. La obra de la carretera de Fondón a Beires, en Granada, España, realizada durante el año 2009, precisó del uso de una excavadora de orugas dadas las condiciones del suelo en el que realizaba la excavación. En otras condiciones ya mucho más extremas, encontramos un sistema de orugas anfibias, trabajando en un pantano en Argentina. Veamos a continuación un vídeo de cómo funciona.